Bendecidos todos del Señor, damos gloria a Dios en este día. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos su inmenso amor, su inmensa misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a desarrollar un tema, pero para mí todos son buenos, todos son especiales y todos hablan a nuestra vida, que lleva por título: Está atento para oír la voz de Dios. El texto bíblico está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, y dice de esta manera: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyeres atentamente su voz, hermano, es una declaración muy poderosa que nos invita a nosotros a reflexionar en este tiempo. Yo no sé si tú estás oyendo la voz o no la estás oyendo, pero yo te digo algo en esta noche. El escuchar la palabra de Dios es estar oyendo la voz de Dios. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios, es la voluntad de Dios que dejó escrita para usted y para mí. Entonces este versículo tiene un profundo significado en nuestra vida espiritual y una trascendencia grande como hijos de Dios, como creyentes en la palabra de Dios. Es importante que usted hoy haga un pare y se detenga en esta palabra y usted pueda meditar sobre esta palabra, pues nos recuerda la importancia que debemos tener nosotros de responder al llamado que Dios nos hace a cada uno en este tiempo, y en todos los tiempos ha pasado lo mismo, y la urgencia que tenemos de buscar una relación con Él. Por eso dice: acontecerá que se oyere atentamente. O sea, yo no puedo oír la voz como a mí me parece, como a mí me plazca. La Biblia me dice atentamente. ¿Qué es una persona atenta? Una persona que está metida de lleno, pensamiento, alma, todo ser, en lo que está escuchando para poderlo grabar en su corazón. La atención es algo que es muy importante en todas las áreas de nuestra vida. Cuando usted está atento, usted oye, recibe, aprende y guarda lo que se le ha estado enseñando. Por eso dice Dios aquí: oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y para poner por obra todos los mandamientos que Dios te prescribe hoy. Si se da cuenta, este es un versículo bíblico que nos está diciendo hoy, es un versículo bíblico que no va a pasar en todos los tiempos, sino que siempre va a ser el hoy, el presente, el presente, el presente, cada vez que nosotros lo leamos. Hay gente que dice que la Biblia es un libro prehistórico, que la Biblia ya pasó el tiempo de la Biblia, y yo le digo que Dios, cuando habla en la Biblia, te prescribo hoy, te mando hoy, te ordeno hoy, quiere decir que la Biblia es un eterno presente. Así que si usted la lee, usted se va a dar cuenta que en este tiempo se está viviendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿alguna vez te ha hablado al corazón acerca de un problema? Quizás varias veces. Aún sigues pensando que lo vas a solucionar tú o que lo solucionarás más tarde. ¿Cuántas veces ha pasado? Yo tengo un problema y digo: no, yo lo soluciono ahora. No, yo lo soluciono mañana. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Nos ha pasado muchísimas veces, porque Dios te ha hablado y tú has endurecido el corazón. ¿Cuántas veces no has escuchado la palabra? ¿Cuántas veces personas te han hablado? ¿Cuántas veces tú has visto hasta por la televisión la palabra de Dios? Porque por todos los medios se está predicando esta palabra y te hablan y te hablan y te hablan, y tú lo que haces es endurecer el corazón. Es tiempo de que sueltes lo que tienes guardado allá en tu corazón, porque si es así, hermano, sabías que cada vez que ignoras la exhortación que Dios te está haciendo, tu corazón cada día se puede endurecer más. Por eso yo le digo algo: es importante que usted decida, hermano,
escuchar la voz de Dios a través de la palabra del Señor, ¿sabe? Y no se demore tanto en someterse a la voluntad de Dios. Dios nos está llamando a nosotros a estar sujetos y sometidos a la voluntad de Él, porque si no corremos el riesgo, cada uno de nosotros, de no poder obedecerlo en el futuro respecto al asunto que usted está viviendo o se está tratando. Yo le digo algo que es muy importante, que usted y yo obedezcamos. Primero, escuchar para obedecer la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra propia vida. Porque es fácil pensar que usted tiene un problema y lo va a solucionar facilito. Es muy fácil, hermano. O sea, usted dice, bueno, este problema yo lo voy a solucionar cuando se adapte a mi agenda. Yo tengo una agenda así bastante llena y cuando me llegue el tiempo de haber un huequito, entonces yo voy a ponerlo ahí, solucionar el problema. O no toma la decisión de hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiendes a alejarte de la situación que estás viviendo. Yo te digo, de acuerdo a tu situación, así debe ser el esfuerzo y así debe ser, hermano, en lo fácil de resolver el problema que tú estás viviendo en este tiempo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y de pronto tu oportunidad era hoy y no decidiste resolverlo. Las oportunidades pasan y muchas veces ya nunca más regresa esa misma oportunidad para poder tú resolver el problema que tienes. Además, sabes que Dios considera que tu demora es someterte a prueba para Él porque no estás decidido a seguir la dirección a la cual Él te está llamando en este tiempo. Por eso no debemos nosotros probar al Señor. Nosotros no estamos llamados a probar a Dios, sino por el contrario, estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Estamos llamados para seguir a Dios de acuerdo a la palabra que dejó escrita y cuando escuchamos la voz de Dios en nuestro diario vivir. A lo largo de la Biblia, Dios insta diciendo en Deuteronomio 6:16, mira lo que nos dice Dios. No tentéis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Mashah. Allá en Mashah, que es un lugar llamado Mashah, el pueblo de Israel tuvo en su corazón, como dice aquí, tentar a Dios. Dios jamás puede ser tentado por el hombre, hermano. Nunca jamás. Por eso Moisés le llamó a ese lugar Mashah, lugar de tentación. Nosotros estamos llamados para amar, bendecir, glorificar, exaltar el nombre de Dios en nuestra vida, con nuestra vida y por nuestra vida. Es de la manera que Dios quiere que lo hagamos nosotros. Vámonos al primer punto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis nuestros corazones. Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, en la provocación, ese es el mismo lugar cuando provocaron ellos a Dios. Entonces, nosotros no podemos hacer lo que se hizo en la antigüedad porque Dios nos está exhortando aquí a través de la Escritura para que aprendamos nosotros a oír la voz, ¿verdad?, del Señor y no endurezcamos nuestro corazón para no hacer la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. El Señor nos habló a nosotros claramente, aquí lo está diciendo la Escritura, que es sobre lo que ocurre cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Hay muchas circunstancias especiales que puede recibir nuestra vida cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Mira que Él lo declaró aquí en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, usted va a seguir a Dios a través de la Escritura. ¿Pero a través de qué? De la voz de Dios. Cada vez que usted escuche palabras, como le dije ahorita, cada vez que usted vaya a un servicio, un culto en la iglesia, que donde se predica la palabra, usted está escuchando la voz de Dios y Dios le está diciendo, los que oyen mi voz y me siguen, esos son mis hijos. No es de otra manera, no hay otro tipo de hijo para Dios, sino los que nosotros como nosotros seguimos a Dios a través de la Escritura. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira qué lindo. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Será que tú eres conocido delante de Dios? Es una pregunta que te tienes que hacer en esta noche, porque solamente los que oyen la voz de Dios, dice, a ese yo lo conozco, a ese yo sí sé quién es ese, porque Él camina y vive a través de la palabra, siempre haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero al final de todo lo que acabamos de leer en este momento, dice aquí el Señor Jesús, que nadie podrá arrebatar de su mano a todos aquellos que oyen su voz y le siguen, y que ellos tienen una recompensa grande en los cielos porque tienen vida eterna y no perecerán en la segunda muerte. Mira qué bendiciones tan grandes recibimos nosotros cuando oímos la voz de Dios, y no de cualquier manera, sino oyendo atentamente la voz de Dios en nuestra vida. Ahora, la Biblia nos enseña con una claridad perfecta, hermana. Aún en la actualidad nosotros, hoy nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Todo el que quiera escuchar la voz de Dios la puede escuchar. Y es importante que la escuchemos porque ella que va redarguyendo nuestra vida y a través del Espíritu Santo nos va lavando, nos va limpiando y nos va cambiando la vida a cada uno de nosotros. La palabra hebrea para oír es shama, que significa oír. Entonces, shama significa oír. Ahora, si oyeres atentamente la voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Acabamos de leer, ¿verdad? ¿En qué se refiere esto? A las personas que vivieron en el Antiguo Testamento. Sin embargo, contiene una clara invitación hoy para usted y para mí, para nosotros escuchar atentamente la voz de nuestro Dios. Si renunciamos, dice aquí la Escritura, a la dureza del corazón, porque sabe que nosotros somos muchas veces duros de corazón. Y ahora te voy a dar un versículo que te va a hablar sobre la dureza del corazón. La dureza del corazón es cuando no aceptamos las cosas de Dios, cuando no recibimos una persona y te parece molestosa aquella persona que te habla de Dios. Cuando ves un canal y me están hablando de Dios, tú lo cambias porque no quieres escuchar nada de Dios, no asistes a la congregación, no asistes al templo, no caminas bajo la voluntad del Señor, porque la vida tuya es totalmente contraria a la palabra de Dios. Eso se llama endurecer el corazón. Y Dios está diciendo, no quiero que endurezcas tu corazón. Yo quiero un corazón sensible, un corazón que me ame, un corazón que me busque, un corazón que me adore, un corazón que se levante cada día a darme gracias por el nuevo día que yo les he regalado a cada uno. Porque todos los días el estar vivo es un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos da para continuar viviendo. Entonces, si renunciamos a la dureza del corazón, vamos a estar en las manos del pastor de pastores. Él va a estar al cuidado de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos siguiendo, porque estamos escuchando su voz y porque estamos haciendo la voluntad de Él escrita en su palabra. Asimismo, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nos humillamos delante de la presencia de Dios y no habrá nada en tu vida ni en mi vida que nos impida escuchar la palabra de Dios. Hermano, es que es tan fácil escuchar la palabra de Dios. Hasta un niño que te habla, tú escuchas la palabra de Dios. Los niños inocentes tienen una palabra que lo dejan a uno, wow. ¿Por qué? Porque a veces Dios usa a los niños para hablar a todas las personas mayores. Y es importante que usted donde vaya, si alguien le da una palabra, si alguien le da un mensaje, es Dios que está hablando a través de esa persona para bendecirte, porque hay algo importante que Dios te quiere hablar. ¿Sabes? No importando si nosotros nos encontramos de día o de noche o en los días más oscuros de nuestra vida, hermano. Escuche la voz de Dios, que en las situaciones oscuras Dios siempre nos lleva a la luz. Él cambia el panorama de nuestras vidas, ¿sabe? Porque Dios nos guiará, nos dará la sabiduría y nos fortalecerá en los procesos que cada uno de nosotros estamos pasando todos los días de nuestra vida. Pero yo le digo una cosa,
El escuchar la voz de Dios es la clave para tu vida. No hay otra clave sino escuchar la voz de Dios. Si usted está escuchando la voz de Dios, créame, Él encontró la clave perfecta para su vida. Y uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, si verdaderamente queremos escuchar al Señor, ¿sabe qué? Es remover el pecado de nuestra vida y renunciar con todo el corazón a todos esos pecados para quitar esa dureza de nuestro corazón, porque sabes una cosa, nosotros estamos pecando y pecando y pecando contigo, y ¿qué pasa? Que a medida que vas pecando y pecando, tu corazón se va volviendo más duro, más insensible para poder escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Ezequiel 11, 19 y 20? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mira que Ezequiel nos da una lección muy importante a nosotros. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. O sea, Dios hace un trabajo bien importante en nuestra vida, pero no en nuestra vida física, sino en nuestra vida interior, que es lo que interesa, en nuestro alma, en nuestro ser, en nuestro espíritu. ¿Qué va a hacer? Me va a quitar esa piedra que tengo como corazón, y me va a dar también un espíritu nuevo. O sea, voy a caminar bajo la senda, bajo la voluntad de Dios en mi vida, cuando yo decido, hermano, rendirme delante de la presencia del Señor. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de carne? Porque la carne es sensible, la carne siente. Cuando usted está en el pecado, usted es tan duro que no siente, le da igual seguir pecando y pecando, y le encanta el pecado. Pero cuando Dios cambia el corazón y te pone uno de carne, es tan sensible que cuando te equivocas, cuando pecas, sales corriendo a la presencia de Dios y te humillas y te arrepientes de tu pecado. Te duele haber pecado contra Dios. Esa es la diferencia del corazón de piedra y el corazón de carne. La sensibilidad. El corazón de piedra es insensible. No le importa. Mira, hay tanta gente que tiene corazón de piedra que no le importa matar, no le importa golpear, no le importa robar, no le importa nada. Pero un corazón sensible, así sea con una expresión que de pronto salió en un momento crítico de su vida, le duele haberte fallado a ti, pero primero le duele haberle fallado a Dios. Esa es la diferencia. Dejemos que Dios coloque en nosotros un corazón de carne, sensible, para poder escuchar su voz y para poder vivir en la voluntad y en la cobertura de nuestro Dios. Francamente hablando, hermano, el pecado es el más grande obstáculo que nosotros tenemos para escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí la iniquidad se refiere a la dureza del corazón. Nuestras iniquidades nos impiden, hermano, escuchar la voz de Dios. Nos impiden hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está en pecado, usted se vuelve tan duro que no quiere escuchar ni que nadie le diga una sola palabra acerca del reino de los cielos. ¿Sabes? Tiene una insensibilidad espiritual tremenda. Todo lo espiritual le rechina, todo lo espiritual le molesta. Usted lo espiritual lo irrita y le hace muchas veces ser grosero, utilizando palabras necias a las personas que le están tratando de hablar, para que usted pueda cambiar de actitud y cambiar de vida. Por eso, cuando una persona vive en el pecado, hermano, ella se siente confortada por el pecado, le está gustando el pecado, y ella no se avergüenza de lo que hace, le da igual, porque ya perdió la vergüenza, ya lo perdió todo. Cuando usted camina en el pecado, usted lo pierde todo. Pierde la sensibilidad, pierde la vergüenza, pierde el respeto, no respeta a nadie, porque usted cambió radicalmente por causa del pecado. Es la persona que se ha habituado tanto a la maldad, pero tanto a la maldad, que la ve normal. La maldad se ha normalizado en él y ya no le parece tan mal. Ya le parece más o menos, si acaso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. Por eso,
los israelitas describen toda esa maldad que utilizaron allá en el desierto con la desobediencia, porque la desobediencia se convierte en maldad en el desierto, y se descarriaron, y toda esa generación no entró a la tierra prometida porque endurecieron el corazón hacia Dios, su corazón en contra de Dios. Se apartaron de la obediencia y de la voluntad de Dios. Perdieron la oportunidad de disfrutar esa tierra prometida que era aquella que fluía leche, miel, donde los frutos eran gigantes, todo era perfecto en la tierra que Dios les había preparado y había planeado para ellos. Así que, hermano, no se pierda de la bendición que Dios ha planeado para usted. No endurezca su corazón delante de la presencia del Señor. El segundo dice: si oyeres hoy su voz. Esto implica caminar en la obediencia. Santiago 1:21, mira lo que dice. Ahora, yo te digo algo, bíblicamente la obediencia va más allá de recibir y cumplir órdenes. Va mucho más allá, porque la gente se ha centrado en que ser obediente es, hermano, recibir órdenes y cumplir las órdenes que se nos dieron. Bíblicamente no es eso lo que Dios quiere. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, de una aceptación de gozo, algo que sale de adentro de tu corazón y que es responsable a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios y al derecho que Dios te da a ti. Eso es lo que es para Dios obediencia. Hacerlo todo con agrado, deleitándote en las cosas que haces para el Señor a través de la Escritura, que ahí está la obediencia, aquí están todos estos mandatos, todas estas promesas, todo esto son para obedecerla y para agradar a Dios en todo. Primera de Samuel 15:22, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, o sea, hoy estás recibiendo la palabra. Esta palabra tiene que implantarse en tu corazón y eso te va a dar la vida eterna, las bendiciones que Dios planeó para ti. Por eso es importante que usted escuche palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no la oye, usted nunca va a tener fe. Si usted no la oye, usted nunca va a creer en la palabra de Dios. Pero a medida que usted la vaya escuchando, a medida que usted acepte la voluntad de Dios en su vida, los cambios van a ser radicales en su vida. Lo que yo te digo es que Dios tiene el derecho legítimo sobre nosotros cuando hemos decidido caminar con Él. Que Él nos guíe, que Él nos oriente y que Él nos muestre el camino por donde nosotros debemos andar. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. Cuando usted es maduro espiritual, usted camina en gozo, en alegría, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en la voluntad de Dios y creyendo en la voluntad de Dios. Eso es madurez espiritual. 1 Samuel 15:22, mira lo que dice. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, el obedecer vale más que el sacrificio. Hay gente que está en sacrificio, pero no obedece a la palabra de Dios. Ahí no sirve. Mira lo que dice aquí: obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Entonces Dios quiere que obedezcas y Dios quiere que prestes atención. Si tú no obedeces es porque no has prestado atención en la palabra que Dios te ha dado. Por eso es importante prestar mucha atención. Si usted está dando una clase de matemáticas y el profesor enseña unas funciones, pero usted no estuvo atento para aprender las funciones, cuando llegue una evaluación, hermano, y le pongan un ejercicio sobre eso, usted no lo va a poder hacer. ¿Sabe por qué? Porque no puso atención, y como no puso atención, tampoco entendió y no aprendió. Igual es con la palabra del Señor. Si usted no pone atención, usted no va a aprender ni la va a poder aplicar a su vida personal. Es muy importante nosotros que estemos atentos a obedecer la palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, si oyeres hoy su voz, ¿qué implica? Hermana, que dejes de jugar a la desobediencia. Ya no es tiempo de seguir siendo desobedientes como niños chiquitos.
Ya tenemos que poner un pie firme, pararnos firmes, hermanos, ponernos de pie firme y empezar a obedecer, a caminar en la obediencia a nuestro Dios, porque si usted no lo hace, cuando venga Cristo por nosotros, lamentablemente usted se puede quedar. Por eso es importante que desde ahora organice su vida, prestando atención a la palabra de Dios y obedeciendo la palabra del Señor. No sé si te acuerdas que en el año 1961, después de la Segunda Guerra Mundial, se levantó en Alemania un muro de 45 kilómetros que dividía, hermano, a la ciudad de Berlín en dos. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Gracias a Dios ya esos muros fueron derribados hace unos pocos años y se conoció como el muro de Berlín. Mucha gente intentó pasar por ese muro y mucha gente murió. Familias quedaron totalmente desunidas, separadas por causa de ese muro, por una discusión, hermano. Y muchos hoy en día, como hermanos que discuten, pelean, se odian para toda la vida y se mueren sin pedirse perdón cada uno de ellos. Y eso se sigue viendo aún en este tiempo, aún en el campo espiritual, que las personas no se hacen un par en su vida y toman la decisión de perdonar y caminar nuevamente en el Señor. Perdonar a la persona que lo hirió y perdonarse a usted también por haber herido a la persona. Porque si usted no perdona, dice la Biblia, cuando usted le pida perdón a Dios, Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Dios no le va a perdonar, porque usted no aprendió a perdonar. Usted tiene que aprender a perdonar. Si no lo sabía, ya lo sabe. Si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona, porque está escrito en la palabra del Señor. La persona que vive en medio de la desobediencia, dice aquí, la rebeldía ante Dios, hermana, esa persona tiene una muralla entre Dios y él, que era el muro de Berlín. Tenía dos murallas con el Berlín Oriente y el Occidente. Había una muralla entre ellos dos, había una enemistad entre ellos dos, siendo la misma nación Berlín. Pero estaban divididos, hermano. Así hecho nos dividimos nosotros cuando no vivimos en la voluntad de Dios. Cuando pecamos y no pedimos perdón, estamos divididos, porque el pecado divide. Y hay un muro entre Dios y usted. Y no es que Dios no quiera, hermano, bendecirlo grandemente. A veces por misericordia, siendo pecador, te bendice, sino que eres tú el que ha puesto la muralla para no tener una comunión perfecta con Dios. Entonces, el pecado levanta el muro entre Dios y nosotros, entre su voz y nosotros, entre el plan que Él tiene y nosotros. Mira cuánto daño nos hacemos cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos nosotros en una situación como esta? ¿Qué podemos hacer? Vámonos a la realidad que nos habla Santiago, capítulo 1, ya lo leímos, ¿verdad? Vuelve a leerlo, y 21, que declaró, Él lo declaró para nosotros. Pero ¿qué significa ese pasaje que leímos ahorita? Para que podamos escuchar la voz de Dios, primero tenemos que arrepentirnos. Eso es lo que significa el que yo acabo de leer, Santiago 1:21, ¿verdad? Nuestros pecados tenemos que confesarlo con toda la sinceridad de nuestro corazón, arrodillando nuestro corazón delante de Él, reconociendo que hemos pecado contra Él, aceptando el pecado que hemos cometido contra Dios, y diciendo: Dios, perdóname por haberte fallado, por haber pecado, Señor. Aquí están todas mis faltas, yo las reconozco delante de ti, Señor. Yo te las confieso en este día y yo me arrepiento de todas ellas. Debemos desechar la inmundicia, hermano, y la desobediencia. Dejemos de jugar a ser desobedientes en esta época, porque el tiempo ya está cerca. Ya Cristo se aproxima por toda su iglesia. Es el momento de nosotros detenernos y levantar nuestros ojos al cielo y arrepentirnos. Proverbios 28:13 es una palabra muy puntual y muy clara, que dice así: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Estás a tiempo. Estás a tiempo de confesar tus pecados delante del Señor. Estás a tiempo de recibir la misericordia del Señor, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Y Él nos perdona, nos lava, nos limpia. Dice: y nunca más me acordaré de tus transgresiones. Nunca más se va a acordar. Yo le digo en esta noche,
No debemos pensar que el pecado es algo insignificante, es algo pequeño o es algo de menor importancia. No, hermano. El pecado es grave, grave delante de Dios. Usted tiene que llegar a los pies del Señor y tiene que arrepentirse. No lo vea el pecado como algo normal que pasa en la gente. El pecado no es normal. Es normal para aquel que es pecador todo el tiempo, que nunca se ha arrepentido. Pero para un hijo de Dios el pecado no es normal. Todo el pecado necesita que usted reconozca que es importante. Que usted reconozca que tiene tanta importancia que lo divide, pone un muro entre usted y Dios. No tiene una comunión perfecta con Dios porque dice que Dios no oye al pecador, pero si el pecador se arrepiente, Él sí lo va a escuchar. Así que si usted está en pecado, sin arrepentimiento, Dios no va a escuchar su oración. Dios no la va a recibir porque Dios es muy claro en la palabra. Y lo dice que Él no va a escuchar al pecador. Pero si el pecador se arrepiente, Él sí lo va a escuchar. Porque el pecado es el obstáculo, hermano, que interrumpe nuestra comunión con Dios. Te lo dije ahorita, no hay comunión si estás en pecado. Y eso, ¿qué te va a impedir? Algo tremendo, algo que muchos gozamos de eso y es escuchar la voz de Dios. Por eso los pecadores no escuchan la voz de Dios, no oyen la voz de Dios. Porque el pecado interrumpe, el muro que usted ha colocado no le deja escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Aquellos que han desechado el pecado, aquellos que se han apartado, que se han dispuesto a seguir a Dios en obediencia, son los que escuchan la voz de Dios. ¿Sabe? Hay un dicho que dice de esta manera: no le digas a Dios que dirija tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Señor, dirige mis pasos. Pero nunca estás dispuesto a caminar la milla de más. Nunca estás dispuesto para ir a visitar a un enfermo, para ir a la cárcel a visitar a los presos, para aún en tu familia si hay problemas, caminar con tu familia, para ayudarle, guiarla a los pies de Cristo. Entonces no le pidas a Dios aquí, hermano, que dirija tus pasos cuando tú ni siquiera mueves los pies para que Dios te pueda dirigir. Y eso es algo que debemos tener claro nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que escuchemos la voz de Dios para que podamos ser direccionados. Viene solamente cuando hemos renunciado a la rebeldía, cuando hemos renunciado al pecado, cuando hemos rendido a Él para obedecerlo y seguirle. Solamente de esa manera es que viene a nuestra vida. Además del pecado que encontramos nosotros con otro obstáculo, y es como te venía hablando ahorita, la dureza del corazón. ¿Por qué viene la dureza del corazón? Ya lo aprendimos por estar recayendo en el pecado, y el pecado nos hace insensibles para poder escuchar la voz de Dios. Y esto es cuando el corazón se vuelve necio, cuando el corazón se vuelve duro, cuando el corazón no acepta nada que se hable de la voluntad de Dios. Muchos creyentes, aún verdaderos hijos de Dios, han llegado a cierto punto que se han conformado. Vivir en el confort. Hay gente que dice que peca y reza empata. No, señor, eso no es verdad. O si usted pecó, usted tiene que ir a humillarse a la presencia de Dios. Si usted pecó, usted debe reconocerlo delante del Señor. Y en este lugar de conformismo han dejado de escuchar la voz y son cristianos. No se conforme con el grado de espiritualidad que tiene hoy. Usted tiene que crecer hasta la estatura de Cristo, que es lo que dice la Escritura. ¿Y cómo voy a crecer hasta la estatura de Cristo? En la medida en que yo pueda ir día por día tratando de vivir en santidad, tratando de vivir apartada del pecado, tratando de ir de la mano de Dios, para que mi pie no caiga al resbaladero, para que no me vaya ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mi punto de dirección es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, hermano, en esa condición, su corazón se ha ido endureciendo, perdiendo toda sensibilidad espiritual. Perder la sensibilidad espiritual es tremendo, hermano. Ahí sí no hay nada que tenga que ver con escuchar la voz de Dios ni nada. No le interesa nada en este mundo, sino estar revuelto en el mundo. Y Dios nos llama a nosotros y nos aparta del mundo. No quiere decir que no vivamos en el mundo, sino apartado de la mundanalidad
que no nos deja vivir en el espíritu, sino en los deseos de la carne. Y ese es el trabajo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y te lo voy a mostrar aquí en Lucas 21, 34 al 36. Estos males ya a estas personas no le parecen terribles ni ofensivos. Ya eso para ellos es el pan de cada día, que dice la Escritura. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todas los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se carguen de glotonería. O sea, ¿dónde caen todas esas cosas que se hacen en el mundo? En el corazón. Y por eso el corazón se va endureciendo y le van gustando más estas circunstancias que buscar la presencia de Dios, que tener una comunión verdadera con Dios, hermano. ¿Sabe? Las cosas prohibidas le parecen agradables. Disfruta al máximo todas las cosas que son prohibidas por Dios a través de la Escritura, y lo buscan en cualquier momento donde usted lo quiera que esté. Usted desea estar en todo tiempo en esas cosas de glotonería y de los afanes de la vida y de las borracheras y de los deleites y todo, porque eso le llena, aparentemente te llena más, pero el día siguiente amaneces más vacío de lo que tú estabas. Porque cada vez tu corazón se va llenando de baches vacías por causa del pecado, que no te deja mirar realmente al Dios Todopoderoso, al que un día te dio vida y que en un tiempo tú no estabas como te encuentras ahora y viste el poder de Dios sobre tu vida personal. Yo te digo una cosa, tú piensa que de pronto con tu fuerza, en cualquier momento, puedes tomar la decisión y apartarte de eso. Yo te voy a decir que no es verdad. No en tu fuerza, porque nosotros, hermanos, tenemos un enemigo del alma que le encanta que usted se aparte de la presencia de Dios, que busca la manera en que usted se aparte de la presencia de Dios y le creas a él que es más sabroso vivir una vida así que vivir una vida tratando de caminar en santidad hacia el Señor. ¿Sabe? Te hace creer que tú eres lo suficientemente fuerte como para jugar con la desobediencia y como para seguir toda la vida haciendo y deshaciendo, llevándote a todo el mundo por delante y poder renunciar cuando a ti te dé la gana. Pero no es verdad, hermano. La verdad es que tus acciones pecaminosas van a tener consecuencias sobre ti y también sobre tu familia, porque la maldad del corazón del hombre va hasta la tercera y cuarta generación en una manera en que vas a atraparte tú mismo y vas a permitir que tu familia siga atrapada en esas maldiciones generacionales que se reciben cuando nosotros hacemos todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Estás atado a esas cuerdas de tus pecados y estas cuerdas de tu pecado te mantienen atado todo el tiempo. Proverbios 5:22, mira lo que dice. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Con las cuerdas de tu pecado serás retenido, hermano. Nadie te retiene sino tú mismo, tú misma. ¿Y cómo sales de él? Cuando vas a un party y te arrepientas delante del Señor y nunca más vuelvas atrás. Porque tanto es la misericordia y el amor de Dios por nosotros que Él nos perdona y nos hace aptos y aceptos delante de su presencia una vez más. Entonces, hermano, yo le digo algo, no se deja atrapar por personas ni por las cuerdas de su propio pecado. Usted direccione su vida a Cristo, levante los ojos al cielo para que vea que de allá arriba viene lo bueno, de allá arriba viene la bendición que nosotros estamos esperando. Si oyeres el tercero, si oyeres hoy su voz, implica la urgencia de atender y responder al llamado de Dios. Vámonos a 1 Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Okay? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo le digo algo, hermana. La frase "si oyeres hoy su voz" destaca la urgencia
que tú y yo tenemos, hermano, de atender el llamado que Dios nos ha hecho. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero Dios te llamó. Dios te llamó. Si Dios no te ha escogido es porque no estamos buscando vivir y atender con urgencia ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Hace hincapié que es el momento de responder. Es ahora el momento que tienes que responder ese llamado, no es más tarde. Hoy es la oportunidad que tú le digas, heme aquí, Señor, yo voy a caminar contigo, yo voy a seguir viviendo contigo, ¿verdad? Anima a los creyentes a estar conscientes de que tenemos que vivir en la presencia de Dios y estar abiertos y estar receptivos a la voz de Dios. Eso es a lo que nos anima, a buscarlo, a entregar nuestra vida, a entregar nuestro corazón y nuestra alma a ese Dios que nos ha tenido paciencia para caminar con cada uno de nosotros. Además, nos sirve de recordatorio a cada uno de nosotros que no podemos ignorar la voz de Dios, hermano, porque eso, cuando usted la ignora, eso lo va a invitar a usted a la complacencia espiritual y a la dureza de corazón. Nosotros no podemos estar en la complacencia, tenemos que vivir, caminar para servir y amar a Dios. Yo siempre digo que servirle a Dios es un gran privilegio y es el tiempo en que Dios quiere darte ese privilegio a ti de que le sirvas a Él. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y si dices que eres un hijo de Dios, tú tienes que aprender a servir como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Y el mensaje de si oyeres hoy su voz es relevante para todas las generaciones. Mira desde cuándo viene eso. Desde el Antiguo Testamento se viene hablando, si oyeres atentamente la voz de Dios. Hoy es un momento de estar escuchando la voz de Dios, porque Dios te ama y Dios quiere bendecirte. Dios quiere entregarte lo mejor de Él. Quita esa piedra que tienes por corazón y permite que Dios ponga un corazón de carne en ti, para que seas sensible a su voz, para que puedas amarlo y bendecirlo como Él te ama y te bendice a ti todos los días. Entonces, hermano, ¿qué nos está desafiando de estar atentamente a la voz de Dios en nuestra vida diaria? Es a ser obedientes y a responder al llamado que Dios nos ha hecho. También nos recuerda que Dios nos habla a nosotros de diversas maneras, a través de la Escritura, a través de hoy que estamos predicando el Evangelio, a través de las redes. En la calle encuentras personas predicando con megáfonos o personas que se te acercan y te dan una palabra. Dios habla de todas las formas. Así que el que no ha conocido a Cristo o dice no conocer a Cristo es porque no ha escuchado a nadie, porque no ha querido escuchar a nadie que le haya predicado el Evangelio. Hay que conocer la voluntad de Dios, hay que escuchar y servir activamente al Señor, y para poder experimentar una relación mucho más profunda con Dios. Es importante que lo hagamos, estamos en el tiempo preciso para hacerlo. Si oyeres hoy la voz de Dios, nadie te podrá engañar. Yo le digo algo, hermano. Nosotros, cuando conocemos perfectamente la voz, no nos dejamos engañar de nadie. Conocemos perfectamente la voz, que es la palabra de Dios. Nadie nos puede engañar, porque usted conoce la palabra y usted enseguida habla con la palabra. Usted muestra al Dios que está en su corazón a través de la palabra. En el Salmo 40:12, mira lo que dice la Escritura. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mira lo que está diciendo, que nos está describiendo este Salmo de 40:12 que acabamos de leer. ¿Con qué facilidad puede levantarse en nosotros, suceder en nosotros un escenario a una persona que ha estado en pecado, que ni se ha dado cuenta cómo, pero ya está el escenario, ya está listo, ya lo está viviendo, está dentro del escenario? ¿Por qué? Porque no le ha puesto un punto final al proceso pecaminoso que está en su vida. ¿Sabe? Yo le digo algo en esta noche. La Escritura nos exhorta a que no nos dejemos engañar. Aquí lo dice. Me han alcanzado mis maldades, tus propias maldades son las que te van a alcanzar. No son las maldades de los demás, son las tuyas. Y no puedo levantar la vista. Claro, ¿cómo voy a levantar la vista si tengo mi corazón lleno de tanta maldad? Me da vergüenza levantar la vista al cielo. Decirle, Señor, mira, pero yo te digo una cosa, con toda la humildad
te arrodillas, levantas tus manos hacia decirle: Señor, reconozco mis maldades delante de ti y solo contra ti yo he pecado. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. O sea, mi corazón no tiene fuerza para levantarme en ese proceso pecaminoso en que estoy. Pero tú lo puedes decir: si tú me das esa fuerza, yo me voy a levantar en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Además nos dice algo muy importante. Aquí esta escritura nos exhorta que no nos dejemos engañar de nadie en Gálatas 6, versículos 7 y 8, ¿verdad? Lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y el que siembra para agradar la carne, recibe destrucción, una cosecha mala, que no le ayuda para nada. ¿Qué dice aquí? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena que lo instruye. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Entonces, Gálatas 6, 7 dice algo muy puntual que tú y yo debemos tener pendiente en nuestra vida, y es que el que es enseñado en la palabra, o sea, hoy está siendo enseñado en la palabra. Dios te está hablando a través de la palabra. Hermano, yo le quiero decir algo: la palabra siempre debe ser rema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra siempre tiene que tocar las fallas que nosotros tenemos para poderlas corregir. Si la palabra te entra por un oído y te sale por el otro, usted no está recibiendo el mensaje que Dios le está dando. Pero si la palabra te incomoda y dice: es verdad, yo estoy haciendo esto, Dios mío, ayúdame a cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero ser diferente, es porque está haciendo el rema en tu vida personal. Así que, hermanos, si oyeres hoy la voz del Señor, es un llamado para que puedas escuchar y puedas responder al llamado de Dios. Este llamado sirve como un recordatorio en nuestro corazón que Dios nos está hablando constantemente. Hermanos, concluyo diciéndote en esta noche: es importante que usted se levante y empiece a caminar con el Señor, empiece a escuchar la voz de Dios en este tiempo, porque cuando usted escuche la voz de Dios, entonces las bendiciones le van a alcanzar y su corazón ya no será un corazón de piedra, sino un corazón de carne, sensible para escuchar la voz de Dios. Hermanos, que tengan un lindo descanso, que Dios me los bendiga grandemente y que puedan ver todos los días la gloria de Dios en sus vidas. Amén.